Es un gusto tener el privilegio de poder entrar a sus hogares y poder traer la enseñanza de la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, la palabra de Dios es relevante, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. ¿Y sabe por qué? Porque Él resucitó. Todo lo que fue anunciado tocante al Mesías, Él lo cumplió al pie de la letra. Y Él dijo, Él mismo lo dijo, que resucitaría al tercer día. Y es lo que estamos celebrando en esta mañana. Por favor, acompáñeme ahí en casa, dele un gloria a Dios, grite amén. No importa que el vecino al lado o enfrente escuchen, diga, no sé qué tiene esta gente, pero usted alabe a Dios, porque Él ha resucitado. Dele ese fuerte aplauso a Él ahí donde se encuentra. Alabe a Dios. Dígale gracias porque estás con nosotros, Señor. Amén, amén, amén. Qué bendición en esta mañana poder tener la oportunidad. Es un tema extraordinario en lo que concierne a mi persona. La victoria de la resurrección. La victoria de la resurrección. Vamos a estar viendo el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Del versículo 1 al versículo 10. Va a aparecer en la pantalla. Si usted tiene su Biblia, nos quiere seguir. Si usted tiene su Biblia en su iPhone, o ahí también nos puede seguir. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Amén, amén. Vamos a comenzar entonces y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, o sea hoy, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, el escritor del Evangelio según San Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron, dice, los discípulos a los suyos. Esta es un relato diferente a los otros tres. Los cuatro evangelios nos narran la resurrección del Señor. Y note, esto es un dato importante. En los cuatro evangelios nos dice la palabra de Dios que María Magdalena y otras mujeres vinieron muy de mañana al sepulcro. Ellas traían especies aromáticas para embalsamar el cuerpo del maestro, para que durara más días. Note, lo que quiero hablarle primeramente en esta mañana es la resurrección del Señor para sus seguidores. Las damas o las mujeres formaban parte esencial del ministerio de nuestro Señor. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Juan nos dice que había varias mujeres que lo seguían y le servían. Había varias mujeres de dinero, y entre varias de ellas se encontraba María Magdalena. En el capítulo 14 de Juan nos dice que el Señor expulsó 7 demonios de esta mujer
que se hallaba poseída por Satanás, se hallaba ella en oscuridad, en tinieblas, pero el Señor la hizo libre. Entonces, por esa causa, María Magdalena siempre seguía al Señor. Su vida fue transformada, sacada del reino de las tinieblas y transportada al reino de la luz. Al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Así que ella estaba totalmente agradecida con el Señor. Así que dice el Evangelio según San Juan que varias mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, había dos Jacobos entre los discípulos, y también dice Salomé, la madre de Juan y Santiago, o Juan y Jacobo. Había por lo menos ahí 4 mujeres y una mujer adicional que nos habla Juan, llamada Juana. Estas mujeres habían venido a ver al sepulcro, habían venido a ver la tumba. ¿Cuáles eran sus planes? Bueno, sus planes para ellas realmente eran solo ir a llevar ese incienso para ponerlo en el cuerpo del maestro. Pero bueno, había varios obstáculos, claro, como en la vida, como en nuestra vida diaria. Dice que aún era oscuro. Ellas no se intimidaron por la oscuridad. Además, usted recuerda que el Imperio Romano ponía grandes puertas, con puertas, en este caso una piedra grande, para asegurar especialmente la tumba del maestro, que él había dicho que iba a resucitar y que tenía un sinnúmero de seguidores en Jerusalén. Estaba la piedra y era oscuro aún. Pero al llegar, una sorpresa se llevaron estas damas. Dice la palabra que la piedra estaba removida. La piedra estaba removida. Había ángeles ahí, ángeles que Dios había enviado a remover esa piedra. Estaban ahí preparando el escenario. Note, yo veo la misericordia y el amor de Dios siempre en todo lo que hace. El Señor envió a estos ángeles porque Él sabía que damas vendrían primero al sepulcro. Note, la piedra fue removida no para que Jesús saliera, claro que no, indiscutiblemente no. La piedra fue removida, número 1, para que estas damas pudieran darse cuenta por sí mismas que el Señor ya no se encontraba ahí. Número 1, y número 2, para declarar lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Así que la tumba con la piedra removida declaraba la veracidad de las palabras del maestro. Así que la tumba vacía nos habla de la victoria sobre la muerte. Deme un fuerte amén ahí donde está. La victoria del Señor sobre la muerte. La victoria de Jesús declarándose no solamente en su entrada triunfal, no solamente como el Mesías esperado, pero además declarándose que Él había dicho que resucitaría y que sus palabras eran veraces. La piedra removida. Oh, pero hay otros dos personas más en este escenario. Esta mujer, María Magdalena, dice que corrió a prisa y le dio aviso a 2 de los discípulos del Señor, Pedro y Juan. Pedro y Juan, que muchas veces habían estado con el Señor en varios de los milagros, en varias de las ocasiones especiales con el Señor. Estuvieron ahí con él, Pedro, Juan y Santiago, cuando resucitó a la hija de Jairo. Subieron al monte de la transfiguración cuando el Señor se transfiguró y estaba Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago, por algún motivo que aún desconocemos, estaban pero muy cerca del Señor. Así que María Magdalena corrió, les avisó. Y note que la palabra de Dios, especialmente el libro de Juan no habla en primera persona. Él se llama a sí mismo el otro discípulo. El otro discípulo. Tiene mucho cuidado en ponerse en primera persona y enfrente. No, él dice y el otro discípulo. Así que Pedro y Juan, al llegarles la noticia, ellos corrieron a todo lo que daba. Ahora, hay algunos que piensan que Juan era más joven que Pedro, y claro, corrió de tal manera que lo dejó varios metros atrás. Pero imagínense estos 2 apóstoles. Habían enfrentado el dolor, habían enfrentado ver al maestro de lejos tal vez, habían enfrentado la pérdida. El Señor les había dicho: yo voy a ir a la cruz. Ellos habían llorado, Pedro le había negado. Aparentemente Juan era el único que estuvo cerca de la cruz cuando el maestro fue crucificado. Pero imagínense sus corazones. Claro que hay tristeza, claro que hay un poco de angustia, claro que hay incertidumbre.
hay perplejidad. Pero dice la Biblia que ellos corrieron a todo lo que dieron. Es extraordinario. Eso nos da una foto extraordinaria de cómo realmente nosotros, los discípulos del Maestro, aquellos que hemos creído en su vida, en su muerte y en su resurrección, nosotros todos los días tenemos que alentar nuestra vida, nuestra alma, para correr a los brazos, para encontrarnos a los brazos del Maestro. Ellos corrieron y realmente se dieron cuenta que la piedra estaba removida y que la tumba estaba vacía. Juan miró, pero no entró. Pedro miró y entró. Los lienzos estaban ahí ordenaditos. Oh, qué lindo es el Señor, que aún en su resurrección Él mantiene el orden de todas las cosas. No hay nada que pase desapercibido delante de Él. Él es el alfa, dice Apocalipsis. Él es la omega, el primero y el último. Apocalipsis 1 dice que el que vino, el que vivió, el que estuvo muerto, pero es aquí, dice Juan, que reina por los siglos de los siglos. Aún ahora, escuche, Juan ahora entra y ve el sepulcro. Note el escenario. Ellos están emocionados a la vez, pero perplejos. Imagínese, póngase usted en ese escenario. Póngase usted, ¿qué sentiría? ¿Qué pensaría? Vieron milagros, vieron al Señor ir a la cruz. Están con miedo. Los fariseos y los escribas están preparando también artimañas para atemorizar a los discípulos. Así que ellos se encuentran a la misma vez emocionados porque Él dijo, pero no están seguros, pero a la misma vez están perplejos. Las escrituras, aún ahí dice que todavía aún no creían bien lo que las escrituras decían. Y no es que realmente dudaran de las palabras del Maestro, no, pero hermano, nuestra mente no alcanza a comprender realmente en la totalidad lo que la palabra dice. Y ellos decían, wow, ¿cómo será esto? ¿Qué es lo que viene? Pero ellos se acordaron de algo que el Señor dijo: era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Así que note este escenario. Más adelante, en el versículo 16, el Maestro se le aparece a María Magdalena. Yo creo que los discípulos entraron, ella se quedó en otro lugar y el Señor se le aparece ahí a María Magdalena. Y note que en el versículo 16 dice que la llamó por su nombre de su lengua natal, de su lengua de origen. Le dijo María, Miriam. Y al momento que ella escucha su nombre en su lengua natal, voltea y dice Raboní. Ella reconoce las palabras del Maestro. La Biblia dice que Él conoce a todos por nombre. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Él sabe lo que estás pasando en este momento. Y déjame decirte, en este momento Él te llama por nombre, dándote paz y seguridad. No solamente calma el corazón de María, pero también el Señor Jesús se le aparece a Pedro y Juan, versículo 19. Él se les aparece y Él les da una encomienda, decirle al resto de vuestros hermanos que quiero encontrarme con ellos en Galilea. Quiero encontrarme ahí. Él mismo se les apareció. Estaban, para ese entonces, llenos de miedo, puertas cerradas por el temor que tenían a perder sus vidas. Pero dice la palabra que el Señor se puso en medio, atravesó la puerta. Oh, ahora el Señor ya no necesita abrir ni cerrar, pues el Espíritu se mueve en un cuerpo glorificado, en un cuerpo resucitado. Ahora Él atraviesa la puerta y se pone en medio de ellos, diciéndole paz a vosotros. Iglesia, la resurrección va más allá de solamente una celebración. Él está vivo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor, nuestro Dios, le dio una profecía a David: oh, tu reino será sempiterno, nunca tendrá fin. De tu descendencia levantará un rey. Oh, Él es el Rey de Reyes, dice el libro de Revelaciones, y Señor de señores. Él mismo dijo: yo para ser rey he nacido. Él es el Rey de Reyes, Él es el que te da paz, paz que sobrepasa todo entendimiento.
Así que el temor es disipado. En esa primera aparición hay una persona que no se encuentra ahí, uno de los discípulos que no se encuentra ahí. Recuerde, Judas Iscariote ya no está entre ellos, así que son 11. Pero hay uno que no está, Tomás, por X razón. Juan dice que no estaba ahí. Oh, pero cuando le avisaron a Tomás, Tomás no creyó, dijo no. Ahora, no tome a Tomás como alguien que ejercitaba la duda. No, ahí entramos nosotros. Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que yo vea, hasta que yo pueda ver la marca de los clavos y que yo pueda verificar su costado, entonces voy a creer. El Señor se le aparece una vez más a los discípulos y ahí estaba Tomás. Y cuando Él llega una vez más, Él dice una vez más, pasa a vosotros. Y inmediatamente su mirada se dirige hacia Tomás. Hacia Tomás. Él se dirige hacia Tomás y le dice, ¿sabes qué? Acércate. Quiero que metas, no le dice tus dedos, mete tu dedo en mis manos. Y mete tu mano en mi costado. Al ver Tomás esa manifestación, él cae de rodillas. ¿Y sabe qué? Así estamos esta mañana, querido pueblo de Dios. Estamos de rodillas delante del Maestro, adorándole y glorificándole, porque Él resucitó, pero aún las heridas o las marcas de nuestra redención están en sus manos y están en su costado. Que no se te olvide, iglesia, las marcas están en sus manos y en su costado. Es la señal, hermanos, de la muestra del amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Nos amó de una forma sin igual. Sin igual. La resurrección, número 2, es la victoria completa. Oh, la resurrección es la victoria completa. Lo que Él hizo sanando enfermos, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos. Esas son las señales de la manifestación del reino de los cielos. Es para aquellos que no creen, crean a través de los milagros. Cristo dijo, si no creéis en mí, creed por las obras que yo hago. El Señor es poderoso y como dijo nuestro pastor Daniel de León, aún Él hace milagros. Aún Él resucita, aún Él cura enfermedades, aún Él levanta al paralítico, sana al ciego, aún Él tiene el control sobre este virus que ha llegado a la tierra. Él es el Señor y Él tiene autoridad sobre todo virus. Primeramente, en la crucifixión y la muerte del Señor, nosotros nos identificamos fácilmente con Él. En la muerte nos identificamos. ¿Por qué, Pastor Marcos? Bueno, porque nosotros sabemos lo que es dolor. Él vino, se hizo carne para sentir nuestra pobreza y para que nosotros los pobres fuésemos enriquecidos como Él. Oh, hermano, Viernes Santo, la vía dolorosa, la cruz, los golpes, sabemos lo que es eso. Él vino y vivió entre nosotros. Se hizo carne, pasó la vía dolorosa. Es fácil identificarnos con Él a través de su muerte. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es eso. Sabemos el dolor, la decepción, el que te abandonen, el que te golpeen, el que te escupan la cara. Oh, Él quería sentir que se hacía. Y por ello, dice Isaías, en Él llevó todas nuestras cargas. Oh, hermano, es fácil para nosotros identificarnos con Él en su muerte. Oh, pero cuán difícil se nos hace a cada uno de nosotros identificarnos con su resurrección. Pablo dice, oh, yo le pido que Él me dé la oportunidad de conocerlo en su resurrección. ¿Por qué? Porque entonces caminaremos en un nivel diferente, caminaremos en una línea donde realmente, hermano, aquellos que le conocen en esa dimensión van a saber que Él tiene toda autoridad, van a saber que Él no necesita manejar un auto o un avión. Él habita en todo lugar. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. La resurrección es la corona del plan de redención. La resurrección es la piedra angular del cristianismo. La resurrección es el fundamento del evangelio. La resurrección es la garantía del cielo. Escuche conmigo. Sin resurrección, dice 1 Corintios,
no hay salvación. Sin resurrección no hay evangelio, no hay buenas nuevas. Sin resurrección nosotros, dice Pablo en 1 Corintios 15, somos dignos de con misericordia. Estamos perdidos, aún vivimos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. La resurrección entonces es la parte central de nuestra fe. No hay ninguna otra religión alrededor del mundo que su originador, que su redentor aparentemente o entre comillas haya resucitado de entre los muertos. Es el único que ha resucitado y que dijo que resucitaría y que está vivo hoy, iglesia. Dele un aplauso ahí donde se encuentra el Señor, porque Él ha resucitado. La resurrección es un mensaje que nadie más lo tiene, solamente nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. El ser humano fue creado para vivir eternamente. La resurrección es una balanza que te llevará al cielo o te llevará al infierno. La resurrección, vivirás la eternidad en paz o en tormento. La resurrección, vivirás en bendición o vivirás en maldición. La resurrección, vivirás feliz con el Señor o vivirás infeliz con el padre de mentira, con Satanás. En esta mañana, la resurrección también, hermano, es la garantía de vivir eternamente con Dios. Oh, extraordinaria es esta noticia. ¿Sabe qué? Las cartas paulinas, las cartas juaninas, las epístolas pastorales, las epístolas de la prisión nos hablan del Cristo resucitado. El mensaje a las 7 iglesias no habla de un Cristo que murió y no de un Cristo vivo. De un Cristo que camina en medio de su iglesia, de un Cristo que gobierna, de un Cristo que observa, de un Cristo que, hermano, está esperando que nosotros, su iglesia, le demos a Él toda la gloria y la honra y en torno tengamos un mensaje para dar cualquiera que sea nuestro contexto o nuestro entorno. La resurrección es la garantía de que un día resucitaremos en cuerpo como el Señor. Un día, dice la palabra, de todos los ángulos de la tierra, le pedirá al mar, le pedirá a los sepulcros que entreguen sus muertos. Y un día, hermano, estaremos delante del trono blanco. Un día con un cuerpo ya glorificado, el mismo cuerpo pero glorificado para entrar a la eternidad. Oh, la resurrección domina el Nuevo Testamento, ya que el Evangelio trae libertad de la maldición del pecado a través de la resurrección. También la resurrección es la vindicación divina como resultado de la cruz. Como resultado de la cruz. Por eso es que nosotros tenemos una cruz. Y Pablo nos invita a tomar nuestra cruz. Y Pablo nos dice que vivamos crucificados. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, que no se te olvide el mensaje de la cruz, pero aún más, que no se te olvide que Él resucitó de entre los muertos. Él está vivo. La resurrección entonces es única solo para los creyentes de Cristo. En aquel día se levantaron muchas corrientes teológicas en cuanto a la resurrección. Una vez que el enemigo se sintió derrotado, una vez que el enemigo dijo: ¿qué hice? Una vez que Cristo descendió, de acuerdo a Efesios capítulo 4, descendió a las partes más remotas, al mismo infierno, y le dijo: Satanás, estoy aquí para que me des las llaves. Aquellas llaves que le quitaste a Adán y a Eva, aquellas llaves con las cuales tú con tus mentiras engañaste al primer Adán. Aquí está, dijo Pablo, el segundo Adán. Dame las llaves de la vida y de la muerte. Y dice la palabra que Él le arrebató las llaves. Él tiene las llaves, hermano. Oh, Él está en control. Él es soberano, Él es poderoso. Déjame decirte que no cabe aún el poner una contrariedad entre ellos dos. Él es el alfa, la omega, el altísimo, el Shaddai, el que vive y reina por la eternidad. Siguientemente, las negativas de la resurrección. Escuche,
Si el enemigo logra convencer a la gente de que Cristo nunca resucitó, escuche, es tan grave así, es tan importante así. Si el enemigo logra hacerle creer a la gente que este es un día más, que no, realmente Cristo no resucitó, entonces él destruye el mensaje del evangelio. Si el enemigo logra que nosotros, su iglesia, nos enfoquemos en otras celebraciones o en darle un contexto diferente, él ha logrado mucho terreno. Usted y yo, iglesia, tenemos que saber que hoy día, sí, hoy día celebramos el hecho de que el Señor estaba demostrando que todas las palabras proféticas antiguo testamentarias se habían cumplido. Salmo 12, Salmo 22, Salmo 118, profecías mesiánicas, Isaías 53. El molido fue, necesitaba venir y pagar el precio de la redención. Si el diablo logra a nosotros desviarnos de esas verdades, hemos perdido la efectividad. Así que nunca se olvide, el Señor quiere que hoy, y no celebre mientras usted mira este mensaje o escucha estas palabras de su servidor. ¿Sabe qué? Celebre todo el día, alabe a Dios, glorifique al Señor y dele gracias, porque realmente Él nos demostró que toda la palabra de Dios, dice la Biblia, es inspirada por Dios, es verídica, es veraz. También 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Él no resucitó, como dicen muchos, entonces, versículo 15, somos dignos de misericordia. Estamos extraviados, no vamos al cielo, estamos aún en nuestros pecados. Oh, pero Él resucitó. Él resucitó. Y por ello, Romanos 1 dice que el evangelio es poder de Dios. Iglesia, el evangelio de Jesús, las buenas nuevas, es poder de Dios. Sí, y en medio de esta pandemia declaramos que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que el evangelio tiene el poder y la autoridad para salvar la vida y el corazón del hombre, que la única respuesta para esta humanidad es Cristo y solamente Cristo. Él es el que salva, el que perdona y el que nos promete vida eterna. Y para concluir, las victorias de la resurrección. Las victorias de la resurrección. Es interesante que Pablo, especialmente Pedro también, él nos habla de cómo el Señor Jesús nos rescató a través de la resurrección. Selló, verificó, terminado está el hecho de que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Le voy a leer estos versículos, pero ahí anótelos, manténgalos en mente. Efesios 1:20, versículo 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note, el apóstol Pablo dice que a través de la resurrección de Cristo, a través de él cumplir lo que él dijo y la profecía, Dios, hermano, lo ubica. Dios le
denomina que a Él, en Él, y Él mismo lo declara en varios pasajes de la Biblia, todo poder, todo dominio, todo principado. O sea que si ponemos niveles de autoridad en el área espiritual, y cuando digo área espiritual me refiero a ambos lados, me refiero a querubines, serafines, ángeles, me refiero a demonios, principados, potestades, huestes de maldad. Dice que Él le dio dominio sobre todo ello. Entonces estos niveles, Él está por encima, Él está arriba, está muy elevado. Él está sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo dominio. Él está en completa autoridad. Una de las victorias que Él nos dio es nos dio la victoria de la salvación. Dígame conmigo. La victoria de la salvación. El ser humano lo intentó desde el principio, querer agradar a Dios, acercarse a Dios, sentirse aceptable, pero sin ningún logro. Hoy en día todas las religiones que existen hacen, dicen y accionan en torno para ver si pueden ellos obtener la gracia o la misericordia, el perdón de Dios. ¿Sabe qué? Él nos dio la victoria de la salvación. Digan amén todos los salvos. Dice la palabra en Efesios 2, 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Dice la palabra, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Note, iglesia, Él nos llevó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, nos dio su salvación y aún más nos elevó para sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Iglesia, usted es la novia del Cordero. Usted es importante para Cristo. El Señor lo cuida, el Señor lo vigila. Número 2, nos dio la victoria de la vida eterna. Oh, ¿cuánto se ha dicho a tocante de esto? Que si eres salvo, que si no eres salvo, que si la pierdes, que no la pierdes. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue el precio de nuestra redención. Y la resurrección del Señor confirma y reafirma el hecho de que tenemos vida eterna. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no nos perdamos, no pierda la paz, no pierda su confianza, no quite su mirada del Señor. Ese fue el regalo, hermano, que no merecíamos de parte de Dios. Oh, todo aquel que en Él cree no se pierda, más bien, dice Juan, tenga vida eterna. Que el enemigo no venga a decirte lo contrario. Tienes vida eterna. Tenemos vida eterna, iglesia. Número 3, nos da la victoria de la no condenación. Tal vez usted dice, pastor, pero es que la verdad que me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. Por eso Juan, hermano, dice, si cometes pecado, tienes abogado. Él te perdona, Él te levanta una vez más, Él te restaura. Así que ¿sabe qué? Dice en Romanos 8:1, he aquí pues. O sea, está aclarando, he aquí, no se olviden, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No importa que el enemigo venga, no importa que la sociedad diga, oh, se cree. No. Tenemos vida eterna. No hay condenación para aquellos que hemos sido levantados, rescatados por la mano poderosa del Señor. Y número 4, nos dio la victoria del poder espiritual. Wow. Mateo 28:18 dice, he aquí, el Señor resucitó. Se les apareció a María, las otras mujeres, Pedro y Juan, después a los 11, después a los 7 una vez más, después allá en las playas de Galilea. Después se le apareció, dice 1 Corintios 15, como a 500 o a más de 500. Y en Mateo 28 les dice, he aquí, toda autoridad me ha sido dada. Tengo toda la autoridad, iglesia, les recuerda. Por lo tanto, vayan
vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8 dice: esperen en Jerusalén, sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Dios el Padre planeó, Dios el Hijo vino y cumplió. Aún en el Antiguo Testamento vemos al Señor obrando, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: ¿saben qué? Esperen. 40 días anduvo anunciando el Evangelio. 10 días después, en el día de Pentecostés, descendió el poderoso Espíritu de Dios. Y les dice: esperen hasta que sean revestidos, llenos, cubiertos, dentro hacia afuera. Poder. Efesios 1:20, el poder que resucitó a Jesucristo, Pablo dice, está en vosotros. Autoridad. Así que hemos sido librados de la oscuridad de las tinieblas. Caminamos en luz. La iglesia del Señor debe saber esto. Ya no estamos más en tinieblas. Tenemos que dejar que el Señor reine y se levante con poder y con autoridad. Déjeme cerrar en esta mañana. Si hay alguien ahí donde usted está, tal vez no conoce al Señor, y esta palabra ha llegado a su corazón y dice: yo quiero conocer a ese Cristo resucitado. Ahí donde estás, yo te voy a invitar para que repitas esta oración diciéndole al Señor que entre a tu corazón y que perdone todos tus pecados. Vamos a hacerlo. Quiero que toda la iglesia ahí donde está, acompáñeme, y que por este medio el poder del Espíritu Santo se mueva. Vamos a orar, iglesia. Padre, en esta mañana te presento este grupo de personas creyentes, pero también creo y siento en mi espíritu que hay personas que nos están viendo que nunca han recibido a Jesús en su corazón. Y en este día tan especial donde te levantaste de entre los muertos, sellaste este libro diciendo: oh, aquí estoy, yo lo que dije lo cumplí y he resucitado. Ahí donde estás, dile: entra a mi corazón. Sí, Jesús, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme la victoria, porque tu victoria es mi victoria. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.